Hola Pilar, estoy muy agradecido de que me estés recibiendo. Yo quiero que le hablemos más que nada a la gente común, eh, aquella que ni ama ni odia a Israel, pero que sí odia las guerras y ama la paz. Yo creo que ahí hay un núcleo de gente que a veces no le llegamos. He ido muchas veces a Barcelona y estuve en el 17A. Vaya, Sí. Eh, el 1 de octubre del 17. 17 El de agosto. 17A, agosto, el atentado de las Ramblas. Sí, estaba Entiendo. allí Sí. con mi esposa en una experiencia que fue extremadamente dura y nunca me voy a olvidar las expresiones de espanto Sí. que experimentamos. Nosotros, por suerte, estábamos dentro de un bar, Nuria. Al bar Nuria, Sí, lo conozco. estábamos allí. ¿Estabais en las Ramblas entonces? Sí, claro. Plenas Ramblas. Estaba allí. Estábamos comiendo algo y yo le dije a Alicia, mi esposa, de irnos en ese momento. Y Alicia me dijo, no, vamos a quedarnos 5 minutos más. Uf. Pasó 1 minuto, 2 y comenzó el atentado. Y allí no sabíamos lo que pasaba. Unas chicas entraron con unas caras que cuando recuerdo es una expresión que yo nunca había visto hasta ese momento. Y ahí nos dimos cuenta que algo grave estaba pasando. El dueño de Nuria bajó las cortinas y nos quedamos encerrados durante varias horas. Y, y la pregunta que te quiero hacer es si Barcelona sufrió un atentado terrorista, yihadista, ¿cómo puede ser que haya tanto apoyo a, a, al lado de Hamas y todo eso? Como que es raro, porque digo, nunca tuvieron un ataque de Israel o de judíos. Ellos lo vivieron en carne propia. Parte de lo que ocurre respecto al tema de Israel, respecto al tema del terrorismo de Hamas y respecto a esa oleada tan brutal y al mismo tiempo tan acrítica a favor de lo que ocurre en Palestina y del tema palestino, tiene que ver con 3 elementos que me parece que son muy complejos de luchar. El primer elemento es que no es cierto que a la gente le duelan las guerras, solo le duelen las guerras que les enseñan por televisión. De manera que quien decide qué guerra te interesa y qué guerra no te interesa no es el ciudadano común, sino es el medio de comunicación o el relato público. La guerra del Yemen ha sido una guerra terrible y cruel, ha durado años, allí muere la gente. Se calcula que llevamos alrededor de 400.000 muertos y nunca he visto que saliera en televisión. La guerra de Siria la tuvimos en las puertas. De hecho, la gente huía de Siria intentando entrar en Europa y en Europa les dijimos que no. Y los veíamos morir intentando llegar y salir de su país. Y no vi ninguna manifestación nunca. Y podría continuar porque el mundo está lleno de conflictos. De manera que la primera evidencia es que solo interesa la guerra de Israel con Palestina, o la guerra de Israel con los árabes, o la guerra de Israel con quien sea. Es decir, no hay un relato sobre la víctima, hay un relato sobre el presunto culpable. Israel está tipificada en una parte muy importante de la izquierda, pero domina el relato público como un país opresor, un país apartheid, un país dominante, y se ha creado un estereotipo desde hace décadas, cada vez de manera más fuerte, entre el fuerte, que sería Israel, y el débil, que sería Palestina, o Hamas. Se confunde todo. La gente confunde la causa palestina con los grupos terroristas. Yo estoy a favor de que los palestinos vivan en paz y que tengan un futuro. Y creo que cualquier persona decente quiere eso. Pero en cambio considero que sus grupos terroristas los esclavizan, les destruyen el futuro y desde luego no tienen ninguna salida.
¿Por qué un ciudadano de Barcelona no hace la separación entre una causa, la Palestina, y el terrorismo? ¿Por qué considera que Israel no tiene derecho a defenderse cuando es un país que desde hace más de 70 años intentan destruirlo? ¿Por qué ese ciudadano en Barcelona no se da cuenta que el terrorismo que mata en Israel también le ha matado en las Ramblas de Barcelona? ¿Y por qué no hace un análisis más complejo? Un conflicto tan complicado no debe haber un bueno muy bueno y un malo muy malo. Quizá tiene un poco más de matices. Quizá Israel tiene que luchar a muchos frentes. Quizá su enemigo principal, Irán, es un país muy poderoso que moviliza a todos sus aliados, sus proxies. Todo esto es la verdad, pero se ha instalado el mito. Luchamos contra el mito. El mito es: los palestinos son todos víctimas, jamás son luchadores, por tanto ya no son terroristas. Israel es malo, muy malo y quiere dominar el mundo y quedarse medio Oriente Medio. Y uno es el opresor y el otro el oprimido. Claro, esto a poco que leas 2 libros o sigas un poco la información o conozcas un poco el conflicto, se derrumba. Primero porque Israel es un país muy pequeño, rodeado de una cantidad enorme de países, la mayoría enemigos hasta hace poco como mínimo. Nunca tuvo intención de quedarse Gaza, incluso la cedió a Egipto para que allí se creara una posibilidad de autonomía o Estado palestino. Cedió a Hamás toda la estructura política y social y económica, y durante 14 años lo ha gobernado Hamás. Por tanto, la primera mentira del mito es: Israel quiere quedarse con la tierra palestina. No es cierto. No solo no es cierto, sino que la gente tampoco no sabe que Israel, cada vez que ha habido una posibilidad de Estado palestino, ha estado a favor. 4 veces hubo esa opción. Las 4 veces el no vino de los palestinos o de los países árabes. El último se llegó a ofrecer toda Gaza, casi toda Cisjordania e incluso Jerusalén Este como capital. Y ni eso aceptaron. Por tanto, el primer mito es: no es cierto. Israel no es un país ocupante, es un país que intenta sobrevivir. Pero el mito dice que es opresor. Además, con una corriente de izquierdas que se había quedado sin héroes y ha sustituido los viejos luchadores contra el capitalismo o los guerrilleros estilo Fidel Castro o estilo Che Guevara por los luchadores de Hamás, por la kefía palestina, y así se han quedado nuevamente con la víctima universal. Antes era el obrero, el guerrillero, ahora es el palestino de Hamás. El segundo mito que se ha creado, y que también es mentira, es que los tipos de Hamás, Yihad Islamía, Brigadas de Al-Aqsa, son milicianos, son guerrilleros. Eso es lo que dice permanentemente la prensa. La prensa, cuando habla de Hamás, no habla de terroristas nunca. Cuando habla de Hezbollah, no habla de terrorismo. De manera que al ciudadano común se le ha hecho creer que lo que hubo en las Ramblas fue yihadismo, lo fue, pero lo que hay en Hezbollah en el norte o con Hamás en el sur no es otra cosa, es una causa por la libertad, es una causa. Ese es otro mito, y ese ha ayudado a la prensa. El tercer mito es la confusión en el mundo occidental de que esto es una causa territorial, como la escocesa, como la catalana, como las causas territoriales, como los procesos de autodeterminación. No es cierto. Las organizaciones yihadistas que actúan en Palestina no quieren un Estado palestino y menos al estilo occidental. Quieren una república islámica y además con un concepto de califato, de umma, y por supuesto están a favor de la destrucción completa de Israel. Cuando una vicepresidenta de gobierno en España, como fue en su momento Yolanda Díaz, Podemos, dice del río al mar, no sabe de qué está hablando. Y no sabe, por tanto, que está defendiendo un lema que lo que dice es destrucción de Israel completa. Ahí está el otro problema. La inmensa mayoría de los que hablan no saben nada, pero creen que ya lo saben todo. Y esto es fácil, si me permites. La gente, los ciudadanos de a pie, los que no se dedican a esta cosa nuestra de la política internacional, no saben nada de los conflictos. Si ahora le pregunto a mi vecina,
qué está pasando en el Sahel africano, donde en este momento tenemos una reconstrucción del Estado Islámico. Mi vecina no sabe ni dónde está el Sahel. Si le pregunto qué está pasando en el Yemen, habrá oído algo de unos hutis, pero no se sitúa ni en el mapa. Pero si le hablo de Israel, cree que lo sabe todo. De golpe, mi vecina se ha convertido en experta en política internacional. Porque de golpe le han dicho quién es el bueno, quién es el malo, quién es el oprimido, quién es la víctima. Se ha quedado con eso y ya tiene una opinión. De manera que se ha construido un relato impostado que además sobre mentiras y sobre tergiversaciones y manipulaciones muy profundas de la realidad, que ha facilitado que cualquier persona tenga una opinión sobre este tema cuando no la tiene sobre nada más, ¿no? De manera que ese ciudadano que ve el horror de las Ramblas de Barcelona piensa qué horror, qué asesinos, pero cuando le están hablando de Palestina solo ve mujeres y niños porque es lo que le enseñan. No ve los locos estos de asesinos de Hamás. Ya tiene construido la idea que Israel es culpable, no sabe de qué, pero de todo. Ya le viene un recuerdo de que los judíos ya se sabía que eran culpables. Y entonces se suman tantos estratos de mentiras, tantos mitos, que al final acabamos en lo que ocurre. Es muy complicado que te expliquen una frase que nos está pasando, porque además es una perversión tan grande del sentido común. Yo a veces lo intento desmontar. Tú hablas, me comentabas, para ciudadano común, que es aquel que no tiene por qué conocer la política internacional. La gente, pues si son médicos, serán excelentes médicos, maestros, empresarios, gente muy buena, trabajadores. La gente común normalmente sabe de lo suyo y tiene una idea muy aproximada de algunas cosas de la política internacional que queda muy lejos. Pero en este tema se ha construido un relato tan fuerte que creen que realmente tienen opinión, cuando lo que tienen es pura propaganda. Y entonces cuando ocurre lo de las Ramblas, ellos lo perciben como un ataque a su libertad y eso. Pero cuando ocurre en Palestina, no, eso es una causa que hay que defender porque como buena persona que soy, tengo que estar con el débil. Y entonces yo le tengo que explicar, no es el débil, le tengo que explicar, y todo es muy complicado porque vivimos en la época del Twitter, ¿no? O del TikTok. El TikTok dice, niño palestino asesinado por Israel. Es el impacto. Y yo tengo que explicarle que quienes han situado Gaza en esa situación tan terrible de guerra son multimillonarios, han recibido millones de dólares de todas las partes del mundo, casi el doble del plan Marshall europeo en proporción. Han utilizado todo ese dinero para hacerse multimillonarios y para crear una Gaza de armamento donde han copado todos los edificios civiles de armamentos, de bombas, de misiles, que las organizaciones yihadistas, Hamas, tiene más de 40.000 miembros, Jihad debe tener alrededor de 15.000 brigadas del Aqsa. Hablamos de un contingente de soldados terroristas armados hasta los dientes en la guerra contra el ejército israelí, de manera que si hay muertos es porque hay una guerra. Tengo que explicarle todo eso y eso es muy complicado porque alguien le ha enseñado una foto y le ha dicho el culpable es de Israel. Y yo tengo que explicarle un montón de cosas que son muy complejas. Como no consigo llegar tan lejos con un Twitter, le tengo que decir a mi vecino, ese vecino que dice Israel es muy malo, le digo algo muy simple. ¿En qué parte del mundo te sitúas? ¿En el que cree que secuestrar a un bebé forma parte de su causa o en el que nunca lo haría? ¿En el que educa a sus hijos para la muerte o en quienes lo educan para la vida? ¿Querrías tú que los que están mandando en Hamas mandaran en tu país? ¿Quisieras que Gaza fuera Cataluña? ¿Quisieras que en Barcelona tu intendente o tu presidente en Cataluña fuera un miembro de Yihad Islamía? Sitúate en la piel de un judío, de un israelí, que tiene el horror de Ramblas en el sur, el horror de Ramblas en el norte, un país enorme que los alimenta económicamente, unas fronteras permanentemente vulnerables, una historia de 75 años llena de muertos y una imposibilidad de encontrar una solución
porque los del otro lado niegan permanentemente la solución. Y además no tienes un interlocutor confiable. Sitúate tú, mi vecino, en esa piel. A veces cuando hago eso, a veces consigo que algo entiendan. Sí. Ahora, yo he hablado con amigos, gente muy buena y muy razonable, que, que piensan que no hay un lado bueno, como que los dos lados son malos. Como que no es que apoyen a Hamás y quieran vivir en esa dictadura, etcétera, pero consideran que son dos malos. Pero eso es otra perversión, es decir, ante el terror es el terror, y quien lucha contra el terror no forma parte de la maldad. Puede equivocarse políticamente, puedes tener un dirigente mejor o peor, puedes hacer mejor los gobiernos e incluso puedes hacer mejor las guerras. Pero al final no hay dos lados malos, nunca. Es decir, el lado malo sería el grupo de países, la alianza de países que luchó contra el Estado Islámico en Mosul. ¿Por qué es bueno? Mataron más de 50.000 personas en los 2 últimos días de liberación de Mosul. A nadie le preocupó. Es decir, luchar contra el Estado Islámico permite una guerra, luchar contra Hamás no lo permite. El Estado Islámico no había entrado en nuestros países masacrando pueblos enteros y familias enteras, secuestrando 200 personas, masacrando un concierto de jóvenes que cantaban por la paz. Había hecho otras cosas, pero esta no. Israel tiene que aguantarlo. Quien te dice que son dos partes de la misma maldad no sabe nada o tiene el cerebro muy sucio. Porque cuando un demócrata, alguien que defiende las libertades, no tiene claro que Israel no tiene nada que ver con la locura terrorista, es que está mintiendo o tiene la cabeza muy girada. Israel es una democracia, que además es una de las democracias más complejas y sólidas del mundo, con un pensamiento crítico enorme, con una sociedad crítica profunda, con un juego electoral que permite que cualquier minoría tenga papel en el Parlamento, con un 20% de población árabe, lo cual implica, supongo que casi 2 millones de personas, que tienen grupos parlamentarios, que tienen diputados y que incluso en algún momento han formado parte de alianzas gubernamentales. Esto es Israel. Israel es un país donde el ejército es la gente. No son los Wagner rusos, no son ciudadanos pagados para ir a hacer la guerra a cualquier lugar del mundo. Son jóvenes estudiantes que dejan su carrera, son padres de familia, reservistas que tienen que ir a luchar por su país. Son la gente. Ese país educa a su gente para la vida. Por eso Israel es uno de los países más felices del mundo, a pesar del terrorismo, de las guerras, de los enemigos, porque hay un espíritu de vida. Cuando tú vas a Hamás o vas a Gaza, en las escuelas de Gaza te ves las caras no de Harry Potter, sino de los últimos suicidas o de los últimos tipos que fueron a matar judíos. Y ese pequeño chaval, ese niño que tendría que estar adorando a sus ídolos infantiles, acaba adorando a los terroristas. Y esa es una cultura de muerte. Diré a ese amigo tuyo que dice que son dos partes del mal, que la diferencia entre una educación para la vida y una educación para la muerte realmente es la diferencia entre la humanidad, entre el futuro y la negación del futuro, ¿no? Si alguien considera que es exactamente igual los hermanos Vivas y los asesinos que se los han llevado, vete a saber si no los han matado o si los tienen en agujeros. Si alguien piensa esto, ese hombre, esa persona, ya no es un demócrata. A través de una causa que le parece simpática, me está banalizando, justificando el terrorismo y equiparándolo a la democracia. Me preocupa ese cerebro. No, te cuento algo una anécdota así que viví cuando era chico. ¿Sí? Tenía capaz que ni 10 años. Iba con mi padre de la mano y me llevaba al Banco Palestino en Uruguay. Bueno, al Banco Palestino en Uruguay. Banco Palestino Uruguayo. 10 años.
y era un banco que fundaron judíos uruguayos. Ah, claro, de la época de la Palestina británica. Claro. Que para ellos era Palestina. Claro, sí, Y sí. hablaban de volver a Palestina. Sí, claro. Y tenemos acá un supermercado que se llama Macromercado, que se llamaba Almacén Palestino, Claro. ¿no? Así que si en vez de Israel lo hubieran llamado Palestina, los judíos, Se llamarían los el conflicto capaz que sería el mismo, pero sería el mismo y tendrían otro nombre, porque la palabra palestino para los árabes que vivían en Tierra Santa se inventa en los campos de refugiados en Siria y en Jordania, cuando no les dejan ninguna salida que continuar siendo árabes desplazados para crear un... porque las guerras con Israel nacen no en defensa de los árabes que vivían en la zona, sino que nacen por los intereses geopolíticos de Siria, de Jordania, de Egipto, que hacen la guerra porque ese es primero porque Jordania quiere la Transjordania, segundo porque ese es un cuerpo europeo democrático extraño en su territorio y además no es un cuerpo islámico, y entonces lo que crean es, primero, una guerra que provoca muchos desplazados y, segundo, un problema humanitario de años y años. Y ahí nace el concepto de pueblo palestino, pero es un concepto moderno. Antes no hablábamos de la guerra israelí-palestina, hablábamos de la guerra árabe-palestina, porque era una guerra contra los árabes o los árabes contra Israel, ¿no? Y este es un concepto muy, muy moderno. Y claro, evidentemente, todos los judíos que estuvieron en la Palestina británica iban a Palestina, lógicamente. Yo tengo una novela que se llama El espía del Ritz, que explica una historia real de un judío llamado Bernard Hilda, que era un músico, que huyendo de la Francia ocupada por los nazis, llegó hasta Barcelona y acabó siendo el director de orquesta del Ritz de Barcelona, que ahora se llama Palace, el Hotel Ritz. Y mientras iba tocando en su violín había cámaras para espiar para la resistencia. Es una historia muy bella, ¿no? Y haciendo esta novela estuve leyendo muchísimo de las organizaciones humanitarias que rescataban judíos en la zona de Vichy y los enviaban vía Marsella a Palestina. A Palestina. Es decir, que sin ninguna duda... y luego tengo un amigo cuyo papá luchó en la Guerra Civil Española, en una brigada que vino de palestinos, que eran judíos que estaban en la Palestina británica, que venían a luchar contra el fascismo en España. Claro, es evidente. Pero tampoco eso lo sabe la gente. No, eso no lo sabe. No, la gente no sabe. ¿Qué les cuentas? No saben nada, pero opinan mucho. Sí. Yo siempre tengo una metáfora para explicar eso. Hay una película que creo que se llama El Dilema, me parece, que es una película que creo que sale Al Pacino, y tengo mala memoria para estas cosas, que es un científico que trabaja con las tabacaleras que acaba denunciando que las tabacaleras saben que hacen mucho daño. Y entonces Al Pacino es el periodista que quiere denunciarlo y no sé qué, ¿no? Y hay un momento que el científico acepta y le dice que adelante. Y entonces Al Pacino le dice, ¿sabes que ahora te van a poner el microscopio? Y él dice, ¿de qué te refieres? Dice, te van a poner el microscopio y lo que no veías se va a convertir, si tienes un granito va a ser muy gordo. Si no pagaste una multa de tráfico te dirán que conduces como un loco. Si una vez te discutiste con tu mujer serás un maltratador, si tal, ¿no? Bueno, pues el único país del mundo que tiene el microscopio es Israel. Es decir, y además es un microscopio mundial. Ustedes en Israel no llegan a los 10 millones, pero judíos en el mundo hay 13, 14, 15 millones. Menos que en la Segunda Guerra Mundial. Pongamos 15. Hay 8.000 millones de personas que hablan de ustedes. ¿Sabe lo que significa? Un pueblo tan pequeño, tan influyente, porque ha sido el pueblo que nos ha dotado de avances científicos, de grandes escritores. La aportación del pueblo judío al mundo es inconmensurable para su dimensión. Sin embargo, es el pueblo más odiado. Y cuando tú piensas en 8.000 millones de personas, desde las montañas del Nepal hasta Calafate, acabando en cualquier pueblo de África o del sudeste asiático, en cualquier lugar del mundo, saben que los judíos existen, pero no saben que existen los catalanes. No saben que existen en cualquier pueblo, en cualquier lugar de África o indígenas, o los escoceses, que quizás son un poco más conocidos.
en Ubuntu no te hablan de los escoceses, pero saben que existen los judíos. Y ahora que tenemos redes sociales, son 8.000 millones que hablan de Israel, de los cuales ¿cuántos son antisemitas? ¿Queremos ser optimistas? Seamos muy optimistas. En el Islam hay 2.000 millones de personas. Pongamos que solo una décima parte, o pocos, son antisemitas. Pongamos que los influidos por las izquierdas tampoco pocos. Pongamos que en el cristianismo, vale, muy bien, solo un 20% son antisemitas. 2.000 millones. Activos. Sobre un pueblo de 15 millones. Es de unas dimensiones. Y sin embargo vencerá. Sí. Porque como te decía antes, no tenemos remedio. No podemos perder. Ni Israel puede perder, ni los valores humanos pueden perder, ni la libertad puede perder. Porque si pierde Israel, si los monstruos ganan, La humanidad. no hay humanidad. Sí, y la humanidad va avanzando, quieras o no, a los, Sí. a los Y de momento tropiezos. Israel está ganando. Sí. De momento Hezbollah ha tocado, Ujú. Hamas medio tocado y medio hundido, Siria caída y Irán débil. La situación cambió en un año ¡Guau! muchísimo. El 7 de octubre provocó una caída de cartas de naipe, de la baraja, que en estos momentos Israel está más fuerte que antes del 7 de octubre. Está fracturado con el dolor, tiene una angustia terrible, tiene secuestrados, tiene las familias sufriendo, ha sufrido miles de pérdidas, solo en el Sahel tenemos más de 900 muertos, que le cuento de los muertos el 7 de octubre. Hablamos de un dolor muy grande, de un pogrom terrible en el siglo XXI. Pero a pesar de todo, desde la perspectiva de la defensa del pueblo de Israel, está más fuerte antes que el 7 de octubre. Eso consiguieron estos locos. Cuando los veo gritando, venceremos, contentos después de estos días que hemos visto las liberaciones, ¿no? Y los ves, ¿de qué se ríen? Si tienen Gaza destrozada, ¿de qué? Y habrá que ahora reconstruirla entre todos. ¿De qué se ríen? ¿Qué celebran? Pero no vienen, no ven cómo están. Es su propaganda. Pero propaganda Sí. para reírse, digamos. Sí. ¿No refleja esta lucha entre civilización y barbarie el corazón del conflicto israelí-palestino, donde narrativas opuestas intentan justificar actos que perpetúan el odio y destruyen las posibilidades de paz? Sin ninguna duda, la lucha de Israel por su supervivencia, por la defensa de sus valores y por la defensa de un Estado democrático en un país, en una zona del mundo donde las libertades están todas ellas sesgadas, es la lucha de la humanidad. Israel lucha por mí. Lucha para que no me maten en las Ramblas. Lucha para que Oriente Medio sea una zona estable. Lucha para que no exista una cosa llamada Hezbollah que ha destruido el Líbano. Lucha para que en Gaza los gazatíes tengan vida y no muerte. Es decir, por supuesto luego podremos criticar cosas que haga Israel. Lo hacen los propios israelíes, que son una sociedad muy crítica. Más que nadie a veces. Porque son más críticos. Ya quisiera yo una sociedad tan crítica en mi país, donde tenemos desastres de gobernantes. Sin embargo, allí en cambio todos deciden quién tiene que gobernar Israel, quién es bueno, quién es malo. Pero ustedes, ¿qué saben de Israel si no viven allí? Fíjate, a mí algo de lo que más me impresionó, bueno, me impresionó todo, tanto cuando estuve en Niroz, cuando estuve en uno de los kibbutz arrasados, entré en un comedor donde aún había olor a quemado, porque habían quemado cuerpos de seres humanos, y había un afiche, había un flyer en la pared, y pregunté qué ponía, estaba en hebreo, y era la convocatoria de la manifestación contra Netanyahu del 7 de octubre. A la tarde se manifestaban contra Netanyahu. Quiero decir, no hay sociedad más crítica que la israelí. Para mi punto de vista, incluso excesivamente. Nunca les gusta ningún gobernante, ¿no? A veces tienen más razones, yo creo, pero eso ya me lo dejo. Y sin embargo, y en cambio los líderes de Hamas eran unos tipos que vivían subidos en el oro más brutal. Hablamos, Hamas es la segunda organización terrorista más rica del mundo, Hezbollah la primera, por tanto imagínate, ¿no? Y sin embargo este vecino tuyo, mi vecina,
En lugar de decir qué tipo de gobernante quiero, un tipo que es democrático, que va a elecciones, que la gente le hace manifestaciones, que cuando ha sido atacado hace una guerra y defiende a su población. En fin, ¿quiero a este o quiero a un tipo encapuchado que le dice a los niños que tienen que vivir para matar, que les enseña a odiar, que nunca va a estar a favor de la paz, que si tienen una tregua, la tregua para rearmarse, y que considera, además, que su motivación es la destrucción del vecino? ¿A quién quieres? Porque al menos como mínimo los presidentes, los primeros ministros israelíes van y vienen, pero estos no, estos son asesinos. El problema del pueblo palestino es que está, al menos en Gaza, gobernado por asesinos. Asesinos que aman la muerte y que no tienen ningún problema en secuestrar a toda su población y a enviarlos a la muerte. Porque ese vecino tuyo y el mío tienen que hacerse una pregunta. Si tú envías 3.000 personas, 4.000, armados hasta los dientes, a entrar en pueblos que están durmiendo, en kibbutz, familias, en ciudades. Los pueblos más pacifistas de Israel. Sí, esta es la además, otra. Por eso había. No eran los colonos, ¿no? Que a ellos se les puede dar. Por eso había carteles por manifestarse, ¿no? Tú imagínate que envías 3.000 personas por tierra, por mar, por aire, a masacrar un concierto, a matar a todas las familias que puedas, a disparar contra coches, contra gente que huye, a llevarte a niños, a violar a niñas, a mujeres, a secuestrar a más de 200 para meterlas en agujeros. Si tú haces esto, ¿qué va a pasar al día siguiente? Sorprendentemente me han dicho que no fue eso lo que planificaron, sino que se les fue de las manos, ¿puedes creer? Esa respuesta solo la puede decir alguien que es muy estúpido. Si tú planificas una matanza como esta, sabes que al día siguiente va a haber una guerra. El objetivo del 7 de octubre es la guerra. Y eso, evidentemente, quien sobre todo lo quiere es Irán. Irán tiene como objetivo cómo desestabilizo los acuerdos de Abraham, cómo rompo los equilibrios, cómo provoco una guerra. Y ahí tiene a los locos del 7 de octubre para perpetrarlo. Pero a cualquier país del mundo, si le penetran en sus fronteras 3.000 tipos armados y le matan a todo Dios que encuentran y acaban asesinando a más de 1.000 personas, cualquier país del mundo al día siguiente va a mover a los tanques. Por tanto, ese es el objetivo. Es decir, que jamás no le importa cuántos de los suyos mueren. No le importa cómo lleva a su población a la desesperación, a la guerra, a la muerte. No le importa, porque los palestinos son para ellos carne de cañón, son munición. El horror del terrorismo es que los terroristas son simple munición. No sirve la vida, no importan los jóvenes, no importan los mayores, no importa nada, porque el terror busca el terror. De manera que, ¿qué quieres que te diga? Si alguien tiene dudas en qué lugar del mundo tienes que estar, luego vete a manifestarte si quieres, si no te gusta ese presidente o ese. Pero oigan, hablamos de la guerra para defender a tu población, que además se han llevado a 300 personas tuyas, niños, gente mayor, enfermos, y los han metido en túneles, que han estado 14 años cavando más de 700 kilómetros de túneles, cargados de explosivos, que hay explosivos en hospitales, en guarderías, en escuelas. ¿Pero qué es esta locura? ¿Cómo puede el mundo defender esta locura? ¿Esto es a favor del pueblo palestino? No hay nadie que odie más a los palestinos que los tipos de Hamas, los tipos de Hezbollah, Irán, que les importa nada la muerte palestina. Y luego tenemos a los tontos de izquierdas en nuestros países diciendo ¡viva Hamas! Yo alguna vez le he dicho a algún líder de las izquierdas en mi país, yo amo más a los palestinos que tú. Tú los odias, porque estás defendiendo a sus opresores. Estás banalizando su muerte y su terror. Estás impidiendo que tengan futuro. Hay que decir algo muy claro, si me permites. El pueblo palestino solo tiene futuro al lado de Israel, no contra Israel. Esto lo han aprendido los saudíes. ¿Qué potencia sería? Bueno, no tengas ninguna duda de que el día que se firme cualquier tipo de acuerdo, solución o resolución con los palestinos, van a ser los árabes que van a vivir mejor del mundo. Creo lo mismo. Y si jamás no hubiera sido esa
locura terrorífica, se hubiera dedicado a utilizar tanto dinero para crear estructuras económicas, para crear un Que Gaza es un lugar bienestar, divino en el Mediterráneo, podría Gaza ser. sería Singapur. Exacto. ¿Por qué no lo es? ¿Por Israel? ¿Quién recibe el dinero? ¿Quién recibe la logística? ¿Quién recibe el armamento? ¿Quién hace un ataque a Israel que implicará una guerra? Entonces, ¿cómo puede alguien decente dudar en qué lugar del mundo tienes que estar? Por eso, como te decía antes, para mí Israel lucha por mis valores y lucha contra el mismo terror que ha matado en mi país y que ha matado en Londres y ha matado en Buenos Aires y ha matado en tantos lugares, ¿no? Y mató en Bali, y mató en Chechenia, vete a saber, ¿no? Israel lucha contra el mismo terror. No hay matices en eso, no hay causas, es el terror. Quizás tampoco entendemos lo que es una guerra, nosotros mismos. Bueno, no, Porque sabemos lo que es una guerra. Nadie duda que la guerra se tenía que hacer contra Hitler. Y no creo que nadie ve las guerras. Y hay que murieran y murieran. Millones. ¿Hay alguien que considere que las guerras son buenas? ¿Hay alguien que le guste la guerra? Las guerras son terribles. No solo matan personas, matan territorios, destruyen la economía, contaminan todo el entorno. Es decir, siempre la guerra es una tragedia, es una catástrofe. Pero hay guerras que, siendo catastróficas, eran mejor que no hacerlas. Y eso lo tuvo muy claro Gandhi, que estuvo a favor de la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Porque Hitler primero no podía ser vencido de otra manera que con una guerra, y porque si vencía a él, quienes perdíamos éramos todos. Y por tanto hicimos algo terrible para los seres humanos, que es considerar que valían la pena esos muertos para salvar la libertad. Pero esto lo hemos hecho en todas las guerras, excepto en Israel. ¿Por qué? Los motivos deben ser muchos, pero yo nunca me pareció casual que el pueblo más perseguido del mundo, que es el pueblo judío, el único que ha sufrido una industria de exterminio, tiene la nación más perseguida del mundo. Nada es casual. Hay tantos elementos ahí que acaban creando estigmas y dogmas y prejuicios y mentiras, y se va haciendo la bola grande, grande, grande. Y ahora estamos en este momento. Ahora estamos en un momento que yo le llamo la cultura de la cancelación, porque han impuesto unos conceptos y nos han negado el debate. Fíjate, han impuesto, Israel es genocida, y tú ya no puedes debatir. Oiga, no, pero que mire que esto... No, ya está. Y si tú defiendes algo de eso, ya eres también un amigo de genocidas, ¿no? Te cancelan, te cancelan, te señalan. Bueno, es muy complejo todo. Sin embargo, yo, a pesar de todo, soy optimista. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que Israel es optimista, porque no puede permitirse otra cosa. Los grupos terroristas cualquier país puede perder cada día la guerra contra Israel. Israel solo la puede perder un día. Claro. Es decir, no puede. Nosotros, quienes defendemos los valores de la civilización moderna, de la democracia, no podemos perder la guerra ni un día. Ellos pueden permanentemente atacarnos, pero nosotros no podemos perder. Porque entonces, ¿a qué mundo vamos? Y cuando hablo de valores de civilización, no me refiero al choque entre el mundo occidental y el Islam. No. La civilización son las mujeres iraníes que luchan por sus libertades. Son mis hermanas. La civilización es Malala queriendo estudiar y los tipos que le disparan porque quería estudiar. La civilización es todas las personas en el mundo islámico que luchan por su libertad. Forman parte de nuestros valores. Quienes utilizan a su religión o su identidad o cultural o su legado para el mal, esos son quienes los odian. Los islamófobos son los dictadores, son los ayatolas, son los que los lapidan, los que encarcelan. Estos son los que odian al Islam. Yo al Islam no lo odio. Bienvenido, si es democrático. Cualquier religión no me importa. Mi sociedad es la sociedad donde los dioses no se pelean, se miran, se hablan. Pero cuando tú utilizas un dios o una nación o una raza o una causa para destruirlo todo, no hay Dios, no hay raza,
solo hay mal. El comunismo utilizó una causa, la de la justicia social, y masacró a millones de personas. Hitler, el nazismo o el fascismo en general, utilizó la causa del Aria, la causa de la gran nación, y destruyó a su propia nación. El islamismo radical, el yihadismo, utiliza a Dios y destruye a su gente. Siempre es la misma, ideas diferentes, motivos diferentes, circunstancias diferentes, pero la misma ideología, el terror. Es ideología totalitaria, nada más. Es decir, los palestinos son rehenes de todo esto, pero ¿se sabe qué porcentaje apoya, qué porcentaje... Importa poco. Idea? Mira, importa poco, te diré por qué. Primero porque es imposible que mientras estén bajo el yugo de Hamas, de Yihad, de Brigadas de Al-Aqsa, no vas a conseguir que nadie te hable libremente. Claro. Es imposible hacer porcentajes. Sí que conocemos que cuando te hablan tú a tú te explican que están hartos de Hamas, que los oprime, que cuando trabajan o comercian con los judíos les funciona bien la cosa. Cantidad de gente, lo sabemos perfectamente, que por las noches salían de Gaza para ir a hospitales israelíes. Es decir, ya lo sabemos. Pero, ¿cuánta gente? Mientras Hamas ha gobernado Gaza, todos, porque incluso aquellos que estaban en contra no abrían la boca. ¿Tú te crees que bajo el nazismo nadie podía estar contra el nazismo? El terror es el terror. Bajo el estalinismo, ¿quién estaba en contra de Stalin? Te ibas a Siberia. Entonces, no sabemos. Yo estoy convencida que una parte de la población de Gaza le ha dado apoyo, sin duda, y ha formado parte de una estructura social del terror. Y otra parte sencillamente ha intentado sobrevivir como ha podido. Si mañana hubiera una solución del conflicto, se destapara todo esto, habría una explosión de alegría que no me puedo imaginar, porque al final la gente lo que quiere es vivir. Yo estoy convencida que esas madres que lloran a sus hijos quisieran una situación en la cual sus hijos no se convirtieran en terroristas, en no sé qué. Al final, la vida siempre tiene más fuerza que la muerte. Lo que pasó con los palestinos en Jordania. Sí. ¿No? Y a pesar de todo, fíjate que hay la presión en Cisjordania de Hamas, del Estado Islámico que hay allí, las brigadas de Al-Aqsa, que es donde se mueven más. Y yo decía Jordania. En Jordania, perdona, pensaba que hablas de Cisjordania. En Cisjordania, mientras no hay una situación de conflicto, se vive mucho mejor, porque al final hay una relación con Israel mucho más buena. Lo que ocurre es que la autoridad nacional está permanentemente presionada por brigadas de Al-Aqsa, etcétera, etcétera. Y respecto a los países árabes, oye, no hay que ir tan lejos. Los acuerdos de Abraham con Emiratos ha sido una locura. De golpe, cada día hay comerciantes, financieros, industriales israelíes que están en Emiratos y financieros de Emiratos que están todo el día en Israel y están encantados. Pero ellos lo tienen claro. A mí me lo dijo un saudí una vez. Me dijo, dije, bueno, parece antes del 7 de octubre que estábamos muy cerca de firmar, ¿no? Digo, parece que vais a firmar con Israel. Y me dice, nos hemos pasado la vida queriendo destruir a Israel y al final hemos descubierto que era mejor aliarse. Tipos listos. Tipos listos. Con el rol que tiene el UNRWA. La UNRWA. ¿Sí? Sí. A ver, primero... Lo veo como un asistencialismo llevado al máximo nivel, como nunca se vio en la historia, desde sus comienzos. Hablas de UNRWA y de las organizaciones humanitarias. Sí. Bien. Y que los refugiados siguen siendo refugiados cuando nacen sus hijos, etc. Sí, por generaciones. Por generaciones. Para ir creando un que problema. Son los únicos que tienen ese estatus. Bueno, para crear un problema humano. Y están acostumbrados quizás a recibir. Para crear un problema humano no resoluble. A ver, primero, la solución está en la educación. Sí, genéricamente sí, evidentemente gente educada para la democracia no irá fácilmente al terrorismo, y gente educada en un clima, en un ambiente de terrorismo es más fácil que, evidentemente, la educación. Pero tiene que ver también con la geopolítica. Si no hubiera cantidad importante de dinero de Qatar o de Irán sobre Gaza, probablemente estos tipos no serían tan fuertes y tendrían tanto ejército. Es decir, es más complejo. Y respecto a las organizaciones humanitarias, y muy especialmente la UNRWA, es evidente que la ONU está pringada hasta aquí arriba, en Gaza, porque su gente
ha estado colaborando con Hamás. De ahí la indignidad de Guterres. Guterres para mí ha sido un chiste malo, ¿eh? Pero sí que te diré algo. ¿Qué esperábamos? ¿Alguien podía en Gaza hacer nada si Hamás no quería? Entonces era evidente que las organizaciones internacionales, desde Cruz Roja hasta UNRWA, o estaban con ellos o no estaban. Es decir, no había opción. Es como si me dices, no, en pleno nazismo había organizaciones de protección de los judíos. ¿Perdone? Es decir, el totalitarismo es total y domina todos los estamentos del poder. Por eso en Gaza no hay oposición, por eso en Gaza no hay periodistas críticos. No existe. No existe porque es el terror gobernaba. Y los gazatíes saben muy bien que quien se movía lo mataban. Con lo cual, evidentemente, primero hay el miedo de decir, bueno, estamos instalados en Gaza, habrá que estar bien con Hamás. Es que ¿quién manda? Y no es democrático. Y luego, además, ellos mismos ya buscan meter a sus propias personas en estas organizaciones para controlarlo todo. Controlan el relato, controlan el poder, controlan la ayuda humanitaria, controlan el dinero, lo controlan todo. Y como han controlado la información durante la guerra, cuando los tontos de la BBC compraban la información del Ministerio de Salud Palestina, ¿qué carajo es el sistema, el Ministerio de Salud de Palestina, sino Hamás? ¿Qué creen? ¿Que existe una oposición para partidos políticos, parlamentos? ¿Estamos locos? Pero la BBC te compraba la información directa y te salía como titular, que es otra cosa, ¿no? La destrucción del periodismo. Con lo cual, al final, a mí no, cuando empezó a salir que los de UNRWA habían estado, que había secuestrados, que habían estado en casa de miembros de la Organización de Naciones Unidas, que los ha habido que han estado implicados, incluso los hubo que se implicaron en el 7 de octubre. A mí no me sorprendió nada, porque nadie puede moverse en Gaza, en el Gaza de Hamás, si no está con Hamás, o no acata las órdenes de Hamás. Y eso cualquier persona con un poco de cerebro, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a nuestros amigos? Gente con cerebro, gente que ha leído libros, gente que tiene carreras universitarias, que cuando habla de Israel se vuelve tonto. No se hace ninguna pregunta. Se come la propaganda a trompicones. De golpe no. Algunas de las cosas que yo he dicho, no hace falta que estén de acuerdo conmigo, pero que me las discutan. Que me lo discutan. Esto mismo que acabo de decir. Ustedes que nos están viendo, ¿alguno de ustedes piensa que la información de las víctimas en Gaza, si las da Hamás, eran reales? Siempre va a decirte que mueren mujeres y niños y te sale reproducido en la prensa internacional. Yo he estado en zonas de guerra. Tú sabes cuando estás en una zona de guerra que no puedes confiar a ninguna fuente porque en una guerra la verdad desaparece. Pero aquí no. Aquí cuando ha salido alguna información de Israel lo ponen siempre en comillas como una información. En cambio, la información que sale de Hamás, no de Gaza, de Hamás, ha copado los titulares. Entonces, la UNRWA se ha sacado, finalmente el rey estaba desnudo, la ONU estaba desnuda. Y nos extraña, la ONU, una organización que blanquea las dictaduras. La ONU nació para ayudar después de la Segunda Guerra Mundial a procrear y a consolidar y garantizar las democracias en el mundo. Hoy por hoy la ONU es el blanqueador de dictaduras. Hoy por hoy cualquier patán asesino que gobierna en un país de manera dictatorial se mide igual que cualquier gran democracia. Y encima tenemos secretarios de la ONU que son patanes ideológicos que en lugar de tener una posición de cobertura del relato, acaban comprando el relato políticamente correcto, el que se instala, ¿no? Guterres hace ideología, no hace de secretario general de la ONU, hace ideología, es un propagandista más. Entonces, que la UNRWA haya fallado, que Cruz Roja, que nunca ha ido a ver ni un solo secuestrado, ahora aparece en la foto trayendo a 3 chicas. Iros a la porra, por favor. Y perdona la expresión que es quizá mucho de mi país, no sé aquí. O al carajo, dicen ustedes, sí, ¿no? Es vivimos en una mentira tan grande. Es curioso que yo me imagino que los judíos de los años 30 en Europa, ¿cómo debían vivir esa sobrecarga inhumana de mentiras sobre ellos?
tan terrible, desde el viejo Sefarat en la Edad Media hasta siglos y siglos de mentiras atroces sobre ellos, hasta el punto de considerar incluso que habían matado a Dios, que es lo peor que un pueblo puede hacer. Y tenían que vivir con esto. ¿Y cómo ahora vivimos esa cantidad atroz de mentiras sobre Israel? Fíjate los paralelismos. Nada es casual. Venimos de la misma fuente. Al final no olvidemos que las dos grandes creadoras de opinión en el mundo, que ha sido el cristianismo y ha sido el islam y la izquierda, las tres, son las tres antisemitas. Y las tres han sido anti-israelíes. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Hay quien nos dice, no, yo no soy antisemita, yo tengo un amigo judío. Yo estoy en contra de Netanyahu. No. Tú cuando me dices del río al mar, me estás diciendo que Israel no tiene derecho a existir. Me estás diciendo que se mueran todos. Me estás justificando el terrorismo más atroz. Le estás negando a los palestinos un futuro posible. Eso estás haciendo. Claro que eres un antisemita. Lo que ni tan solo lo sabes.